¿Qué tienen en común los mercados bursátiles de 2024, 1999 y 1987? Cada uno de ellos estuvo en el epicentro de rallies espectaculares, proporcionando retornos extraordinarios a los inversores. En todos estos casos estaban presentes una serie de condiciones muy específicas que impulsaron estos rendimientos tan excepcionales, y consideramos que tales condiciones siguen estando presentes hoy en día, a pesar de la reciente corrección en el SP500. En juego de mercados, de hecho, consideramos estas caídas como una oportunidad y hemos iniciado una operación apalancada en largo sobre el SP500. Tanto en 1999 como en 1987, las estrellas financieras se alinearon para impulsar al mercado bursátil a importantes subidas. Estas estrellas son lo que conocemos como condiciones financieras, y las mismas condiciones financieras vuelven a ser extremadamente favorables en la actualidad para la subida de las acciones. Su impacto es crucial, tanto en el crecimiento económico como en la participación de los inversores en los mercados financieros. Los tres principales indicadores financieros que seguimos actualmente están enviando señales muy alcistas. El primero son los tipos de interés en Estados Unidos. El siguiente gráfico muestra la rentabilidad de los bonos del gobierno a 2 años, o lo que es lo mismo, refleja el tipo de interés que se puede obtener por el efectivo a lo largo del tiempo. Como se observa, durante 2025, este tipo de interés sobre el efectivo ha ido disminuyendo. Aunque a simple vista no parezca demasiado, se trata de una caída de 50 puntos básicos en el tipo de interés por mantener efectivo. Puede tener consecuencias significativas en los mercados financieros. Desde noviembre de 2022, cada vez que la rentabilidad de los bonos a 2 años ha disminuido como lo está haciendo hoy, ha funcionado como estímulo para un importante repunte en los mercados bursátiles. El efectivo y las acciones están en permanente competencia entre sí por ganar terreno en el portafolio de cualquier inversor. Cuando baja el tipo de interés sobre el efectivo, es más probable que los inversores asignen una mayor parte de su portafolio a acciones en lugar de efectivo, lo que podría empujar al alza el precio de las acciones. Después de todo, si el tipo de interés sobre el efectivo es del 0,1%, como sucedió en 2020 y 2021, por ejemplo, no hay mucho incentivo para mantener grandes cantidades de efectivo. En un entorno de este tipo, lo más probable es que los inversores dediquen una mayor proporción de su portafolio a renta variable. Si de repente el tipo de interés sobre el efectivo sube al 5%, esto ofrece un incentivo mucho mayor para mantener efectivo. Eso mismo ocurrió en 2022, siendo el principal factor que impulsó la corrección del 25% que tuvo lugar en el mercado bursátil. Actualmente estamos viendo cómo el tipo de interés sobre el efectivo cae, lo que debería de generar presión alcista sobre los precios del mercado de valores. Si ampliamos el análisis a un gráfico histórico de la rentabilidad del bono a 2 años, podemos observar lo que ocurre con la cotización del SP500 en relación con este tipo de interés. Cada vez que el tipo de interés disminuye, suele ir acompañado de un aumento de la valoración del SP500. De hecho, si invertimos el gráfico del SP500, podemos ver cómo ambos están estrechamente correlacionados, demostrando la gran influencia que tiene el tipo de interés de los bonos sobre el nivel de precios del mercado bursátil. La única excepción ocurrió durante la crisis financiera de 2008, cuando la gran recesión destruyó por completo la confianza de los inversores en el mercado de valores. En este punto, algunos de ustedes se preguntarán, ¿no podría ocurrir algo similar esta vez si la economía de Estados Unidos entra en una recesión? ¿Podrían los tipos de interés caer y las acciones seguir cayendo como ocurrió durante la crisis financiera debido a que la economía entra en una recesión? Esto nos lleva a la segunda variable financiera fundamental que se ha vuelto muy favorable en la actualidad: el precio del petróleo. Los precios del petróleo han caído un 20% en los últimos meses y se mantienen cerca de los niveles más bajos en más de 4 años. ¿Por qué es eso importante? Si ampliamos el análisis a un gráfico de largo plazo de los precios del petróleo y marcamos todas las recesiones oficiales de Estados Unidos que han ocurrido desde la década de 1970, observamos que casi todas las recesiones ocurridas en los últimos 50 años han venido precedidas de fuertes subidas en los precios del petróleo. La única excepción a la regla fue la crisis del COVID-19.
evidentemente desencadenada por la propia pandemia. Este fenómeno tiene sentido. Si los precios del petróleo suben significativamente en un corto periodo de tiempo, se traslada en un aumento del coste de vida para la mayoría de las personas, lo que hace más probable que gasten menos, lo que a su vez puede desencadenar una recesión. Además, el aumento de los precios del petróleo también implica que los costes de fabricación y transporte se incrementan para las empresas, lo que reduce los márgenes de beneficio y a menudo lleva a las empresas a despedir a sus trabajadores. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo tiene el efecto contrario. Incrementa el poder adquisitivo de los consumidores, disminuye los costes de fabricación y transporte y hace que los márgenes de beneficio de las empresas mejoren, lo que incrementa la probabilidad de que las empresas contraten a nuevos trabajadores. La caída en los precios del petróleo que hemos visto desde junio de 2022 ha sido uno de los factores clave detrás de este repunte alcista en el mercado de valores. Si retrocedemos hasta finales de la década de 1990, vemos que entre 1996 y 1999 los precios del petróleo también cayeron de manera considerable, lo que fue un elemento determinante del rally alcista del mercado de valores de finales de esa década. Si nos trasladamos a los años 80, observamos que los precios del petróleo también cayeron sustancialmente durante ese periodo, lo que probablemente contribuyó al comportamiento excepcional de las acciones. En ambos casos, cuando los precios del petróleo comenzaron a subir de manera significativa, poco después llegó el fin del prolongado mercado alcista, con el colapso del Black Monday en 1987 y el pico de la burbuja.com en 1999. Hoy en día, la tendencia bajista de los precios del petróleo sugiere que el rally alcista en las bolsas aún no ha terminado. Por cierto, nuestro razonamiento sería completamente diferente si los precios del petróleo estuvieran subiendo de forma significativa en este momento. En resumen, tenemos tipos de interés a la baja y caídas en el precio del petróleo. ¿Cuál es la tercera condición financiera que podría seguir impulsando las acciones al alza? No es otra que el dólar estadounidense. El índice del dólar estadounidense entre enero de 2025 y marzo de 2025 ha experimentado una corrección importante. De hecho, el dólar estadounidense acaba de registrar la mayor caída en 4 días desde noviembre de 2022 y mayo de 2020, momentos que marcaron el inicio de importantes descensos en el valor del dólar. Por lo tanto, el dólar estadounidense se está debilitando en relación con otras monedas globales, y existen varias razones por las cuales esto tiene implicaciones importantes para los mercados financieros y la economía. En primer lugar, un dólar estadounidense débil hace que los productos fabricados en Estados Unidos sean más baratos para el resto del mundo. Tomemos un ejemplo en el que un dólar equivale a un euro. Un coche fabricado en Estados Unidos que cuesta $50.000 costaría 50.000 euros para los europeos. Si de repente el dólar estadounidense se debilita un 10% frente al euro, el mismo coche de $50.000 costaría ahora 45.000 euros. De esta manera, la compra de coches fabricados en Estados Unidos se hace más atractiva para los europeos. Esto ocurre cuando el dólar estadounidense se debilita. Y no solo con los coches, sino con todos los productos estadounidenses, y no solo para Europa, sino para todo el mundo. Este es un mecanismo muy directo a través del cual un dólar más barato tiene un efecto de estímulo sobre la economía de Estados Unidos. Y podemos observar esto claramente a lo largo de la historia mediante el indicador denominado ISM-PMI, que mide el comportamiento del sector manufacturero de Estados Unidos en el tiempo. Este índice nos muestra los altibajos de la economía manufacturera en Estados Unidos, y si añadimos el valor del dólar estadounidense, vemos que ambos tienen una correlación inversa muy clara. Cuando el dólar sube, el sector manufacturero generalmente se desacelera. Cuando el dólar baja, la actividad industrial tiende a repuntar. Al invertir el índice del dólar estadounidense, la correlación se hace más evidente. Por lo tanto, una bajada pronunciada del dólar en este momento probablemente tendría un efecto dinamizador sobre la actividad manufacturera en Estados Unidos. Y si observamos cómo se comporta el mercado de valores durante los repuntes cíclicos de la actividad industrial, el S&P 500 tiende a subir. Este es el impacto que el dólar puede tener en la economía, pero también tiene un impacto directo sobre la cotización del mercado de valores.
La razón es que un 41% de los ingresos del SP500 provienen del extranjero. Esto significa que el 41% de los ingresos del SP500 están denominados en monedas diferentes al dólar estadounidense. Un dólar débil implica que otras monedas se están fortaleciendo frente al dólar. Cuando esto sucede, de manera automática, ese 41% de ingresos aumenta. Tomemos de nuevo un escenario hipotético en el que un dólar equivale a un euro. Una empresa estadounidense que obtiene 100 millones de euros de beneficios en Europa declarará 100 millones de dólares en sus ganancias. Pero si el dólar se debilita un 10% de repente, esos mismos 100 millones de euros ahora valdrán 110 millones de dólares. Así que ese simple mecanismo eleva de forma natural el precio de una acción o un índice que tiene exposición a divisas extranjeras. Por lo tanto, cuando analizamos todas las caídas importantes del dólar estadounidense desde la crisis financiera, todas, sin excepción, han ido acompañadas de un aumento sustancial en el índice SP500. En resumen, actualmente contamos con tres variables financieras importantes como el petróleo, los tipos de interés y el dólar estadounidense. Todas ellas apuntando en la dirección correcta para que el mercado de valores estadounidense lo haga bien. Además, hemos revisado los datos históricos acerca de la cantidad de veces en que estas condiciones se alinean como hoy. Cuando retrocedemos a la década de 1980, hemos visto el mismo patrón en otras 6 ocasiones. Tal como se puede observar en todos los casos, el mercado de valores creció significativamente en los meses posteriores, y al igual que en 2024, estas fueron características fundamentales de los rallies del mercado a finales de la década de 1990 y de los 80. 2025 parece ser una continuación de este patrón. Si nos fijamos en la cotización a corto plazo del SP500, el índice está volviendo a probar la media móvil de 200 días en este momento. Aunque podríamos ver una ligera caída por debajo de este nivel, como ocurrió en octubre de 2023 o en marzo de 2023, creemos que esta zona tiene muchas probabilidades de aguantar y marcar el mínimo de esta corrección en el mercado. Por ahora, todas las medias móviles del SP500 siguen apuntando hacia arriba, lo que sirve de base sólida para que el rally del mercado de valores continúe. Si retrocedemos hasta finales de la década de 1990, observamos que la misma formación técnica se dio a lo largo de toda la subida, con el SP500 revisitando estas medias móviles en varias ocasiones durante este periodo, igual que ocurre hoy, ofreciendo una gran oportunidad de compra para los inversores dispuestos a asumir el riesgo. Dicho lo cual, podría ser que estemos equivocados y que el índice solo experimente un rebote temporal, perforando las medias móviles, lo que las llevaría a girar a la baja, dando lugar al inicio de un severo mercado bajista. Estaremos vigilando de cerca este tipo de movimiento para comprender si debemos cambiar nuestra visión del mercado. Lo peor que puede hacer un trader es aferrarse a sus opiniones. La clave del trading es tener convicción, pero adaptándose al dictado del mercado. Si desea acceder a todas nuestras operaciones y aprender de nuestra dilatada experiencia en los mercados financieros, suscríbase a nuestro servicio premium a través del enlace del vídeo y podrá formar parte de una comunidad increíble.